Bueno, saludo muy cordialmente al doctor Rodrigo Díaz Cruz, que es rector de la Universidad Autónoma Metropolitana de su unidad de Iztapalapa, y a todas y a todos y a todas las personas que nos acompañan en este seminario que inicia el día de hoy sobre un tema que, como bien calificaba Analía Aguirre, nuestra estimada colaboradora, es un tema importante, es un tema central, es un tema pertinente, es un tema, como ella también lo calificaba, urgente en todos los sentidos y en todos sus ámbitos. La Unión de Universidades de América Latina es un espacio que ha pretendido a lo largo de sus 72 años de existencia de estar pendiente de los temas universitarios y metauniversitarios que importan a ellos y ellas y ellos y todo mundo en las universidades e instituciones de educación superior y en la sociedad. Y a partir de eso, de esa, yo diría, militancia de estar pendiente de estos temas, en el año 2018 decidimos fundar eh, un espacio que le llamamos la Red Universitaria de Géneros y Diversidad Sexual. Esta es una red que auspicia, que promueve, que apoya todos los temas relacionados con la población trans y las diversidades sexuales que existen hoy en nuestra sociedad y, por supuesto, también en nuestras universidades. Entonces, creo que este seminario responde a esa responsabilidad que sentimos desde la UDUAL como decía, de estar al pendiente, visibilizando todos estos asuntos que son absolutamente fundamentales. Y compartirlo con una prestigiada institución como es la Universidad Autónoma Metropolitana y en particular, en este caso, con la unidad de Iztapalapa a cargo del doctor Rodrigo Díaz, es un gran placer. Entonces, estoy seguro que el seminario va a ser un gran éxito con la participación de nuestros distinguidos ponentes, ellos y ellas y todo mundo que han aceptado participar con nosotros. Y nuevamente un saludo muy afectuoso a todas las personas que tienen interés y muy justificado en saber qué pensamos y cómo abordamos estos problemas desde la universidad. Entonces, doctor Rodrigo, pues le saludo muy afectuosamente, muy cordialmente y le paso la palabra. Sí, como no, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Yo creo que es un seminario virtual de población trans y diversidad sexual en las universidades que busca ampliar los derechos de los y las ciudadanas de América Latina. Nos da un enorme gusto estar en esta sesión inaugural de este seminario virtual con colegas de toda América Latina y del Caribe, doctor Roberto Escalante, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Es un enorme placer y es un gusto que podamos colaborar juntos en esta ampliación de derechos. Lo mismo Analía Aguirre, que es la coordinadora académica de la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual de la UDUAL, a la doctora Iris Santa Cruz, amiga de muchos años, que también ha impulsado este proyecto. Y también yo quisiera subrayar el apoyo y la colaboración y el esfuerzo que han desarrollado la licenciada Socorro Damián y Yelitza Horta de la Unidad de Género de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Es un honor estar con ustedes en este
seminario virtual y colaborar, como decía, para ampliar los derechos. A la doctora Norma Mogrovejo le damos la bienvenida. Ella va a inaugurar este seminario con su conferencia Feminismo Lésbico y su presencia en las universidades. Es colega de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenida, doctora Mogrovejo. Y yo quisiera muy brevemente decir que en cuanto a proyecto civilizatorio, las universidades, pero sobre todo las universidades públicas, debemos ser ejemplos, tanto en la norma, pero sobre todo en la práctica cotidiana, de innovación, imaginación, de creación de nuevas opciones y alternativas, pero muy centralmente de inclusión. Ello supone romper con paradigmas de orden cultural, por cierto, los más difíciles de modificar. Y no solo eso, como lo ha señalado ya la colega Sardel Jacobo, quizá no sea la inclusión la que tengamos que conmover, sino revisar y dilucidar los cimientos de la educación. Y sin duda, el seminario al que hoy convocamos junto con la UDUAL, la RUGETS, la Unidad de Género de la UAM Iztapalapa, apuntan justamente en esa dirección. Revisar los cimientos de nuestra educación para que nuestras universidades sean más inclusivas. Toda identidad personal, toda identidad colectiva está o es necesariamente encarnada y opera sobre los cuerpos lo que está en el fundamento de todo pensamiento, la observación y la constatación de la diferencia. De aquí que tengamos que desafiar la idea de coherencia del cuerpo humano, desafiar su naturaleza inalterable e insustituible. Mejor, se nos revela el cuerpo y el deseo como un campo de lo posible. Una universidad es aquella que asume en el centro de su espíritu el reconocimiento y el cultivo de la diferencia y las figuraciones de lo posible. Por eso me da un enorme orgullo, junto con el doctor Roberto Escalante, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, declarar inaugurado el seminario virtual Población Trans y Diversidad Sexual en las Universidades para que este tema aparezca, se haga visible y realmente construyamos universidades inclusivas en América Latina y en el Caribe y ampliemos los derechos de todas las poblaciones que habitan nuestros territorios físicos y simbólicos, de tal modo que les deseamos el mayor de los éxitos y que sea muy fructífero este seminario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Díaz Cruz. Gracias por su presencia. También al doctor Roberto Escalante. Gracias por las palabras tan bonitas de ambos. Y bueno, y sin más, voy a dar inicio a la lectura de la semblanza curricular de la doctora Norma Mogrovejo, quien la verdad nos congratulamos muchísimo porque el día de hoy esté aquí con nosotras. Y bueno, voy a leer su semblanza en primera persona. Nací en un pueblo quechua a cerca de 4,000 metros de altura, donde aprendí en un colegio de monjas alemanas la cultura de la blanquitud. A los 14 mi familia migró a Arequipa, una ciudad conservadora donde me hice feminista y también lesbiana. A los 28 me exilié en México porque las mujeres no hallábamos forma de vivir fuera de la heterosexualidad sin riesgos. En México encontré una comunidad de referencia donde vivo mi cuerpo lesbiana con entusiasmo. Soy profesora, investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde reflexiono con mis pares dialogantes sobre los modelos civilizatorios que han impuesto cuerpos, pensamiento, obediencia y las formas de construir comunidades estratégicas fuera del mandato, Estado, nación, heterosexualidad, clase, raza. He publicado algunos libros sobre el movimiento lésbico de la Yayala, un amor que se atrevió a decir su nombre, la lucha de las lesbianas y su relación con el movimiento homosexual y feminista en América Latina, y Desobedientes, experiencias y reflexiones sobre poliamor,
relaciones abiertas y sexo casual entre lesbianas latinoamericanas, entre otros, muchísimos, ¿no? Muchísimos, porque está El Muro de los Gentiles, entre otras publicaciones de la doctora Mogrovejo, Teorías lésbicas, participación política y literatura, Las cuerpas lesbianas y la geopolítica del placer, Arcoíris diferentes, Peter Drucker, coordinador, De amores y luchas, diversidad sexual, derechos humanos y ciudadanía. Pues esta es una breve semblanza de la enorme currículum vitae que tiene la doctora Mogrovejo. Además, me complace comentarles y decirles aquí que Norma, mi querida Norma, no solo es una gran académica, la que admiro mucho, sino también pues, fue mi maestra en el seminario Justicia Feminista y Sanación, y para mí, y bueno, para todas y todos, yo creo que en este momento es un placer tenerte aquí con nosotros, Norma, y bienvenida, tienes la palabra. Mucho a Socorro Damián la invitación, a la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa por organizar este evento. Y bueno, a todas las personas que han hecho posible pues estar aquí presente. Fui invitada para reflexionar sobre feminismo lésbico y su presencia en las universidades. ¿Los aportes teóricos y empíricos del feminismo lésbico están presentes en las universidades? Tal vez el mayor problema de la existencia lésbica sea su invisibilidad y la falta de voluntad para dimensionar sus contribuciones. Susan Hawthorne, en su libro La despolitización de la cultura lesbiana, plantea que las lesbianas en el mundo postcolonial permanecen despojadas de su propia cultura porque los discursos heterosexuales dominantes perpetúan el mito de que no existe una cultura lesbiana. De la misma manera que los colonizadores afirmaban que los nativos no poseen cultura, porque ello pondría en cuestión mucho del discurso dominante heterosexual y sus instituciones, y la aceptación de la posibilidad de una vida y cultura autónoma de las lesbianas, al igual que se puso en duda la de los esclavos. El mundo dominado por el discurso heterosexual ha significado a las lesbianas como brujas, pecadoras, criminales o enfermas. ¿Por qué las lesbianas representan tanta amenaza al poder masculino? Aunque la cultura lésbica tiene el mismo derecho a existir que cualquier otro grupo cultural, parece impensable que esta existencia esté garantizada. El aporte del análisis lésbico a la cultura ha sentado gran parte de las bases teóricas del feminismo académico. Sin embargo, esa especificidad es borrada deliberadamente por discursos que han hecho al feminismo académico más potable y más aceptado por la jerarquía hegemónica masculina académica, el género, la teoría queer y las políticas públicas. Me permito hacer un breve recorrido, a pesar de las limitaciones que esto conlleva, sobre los principales aportes del análisis lesbiano a la teoría feminista y los nudos que invisibilizan sus propuestas. En el ámbito teórico, las lesbianas han sido analizadas con una gran carga descalificativa, desde la moral ligada al mal, desde la medicina como enfermedad, patología, anormalidad, una degeneración transmisible genéticamente, degeneración mental, etc. Desde la ley como delito, aberración y perversión. Desde la religión como pecado o vicio vergonzoso. Las disciplinas que más han analizado el lesbianismo posiblemente sea la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis, no sin carga de fobia. Lejos de un análisis del sujeto, las lesbianas han sido interpretadas reforzando su estigmatización. El psicoanálisis ha pretendido un mejor acercamiento a la comprensión del fenómeno. Aunque Freud, el padre de esta corriente, no le atribuye el concepto de enfermedad, lo describe como una perversión del inconsciente posible de arreglo luego de un tratamiento psicoanalítico que haga consciente los síntomas morbosos.
Para su época, la teoría fue avanzada respecto a las biologistas. Se han ligado a esta perspectiva de análisis diversas categorías tales como perversión, problema, síntoma, complejo de Edipo, castración, regresión infantil, miedo al incesto, regresión oral masoquista, envidia del pene, rivalidad con el padre, incesto emocional con la madre y muchos otros que centran el análisis del lesbianismo únicamente en el plano sexual y bajo un influjo muy dominante de una perspectiva heterosexual en el que el pene se erige como instrumento ordenador de la realidad. Las teorías que acercan a explicar los fenómenos sociales y políticos no incluyen al sector lésbico. Los nuevos movimientos sociales las mencionan en ocasiones. La teoría del género las analiza como homosexuales cuando existen, pero en general hay una resistencia en comprender el significado de la ausencia de lo masculino en los términos que el sistema patriarcal y heterosexual han marcado. Los primeros estudios gays fueron relativos a la historia y la literatura, buscaba demostrar la existencia de la homosexualidad en todos los tiempos y estratos sociales y una justificación en razón de la supuesta determinación biológica inevitable. El conocimiento que se tiene de la lesbiana y el lesbianismo ha variado sustancialmente desde que las lesbianas empezaron a escribir con nombre propio, hablando de sí mismas sin miedo. Los aportes iniciales provienen de Gail Rubin, quien inicia el análisis de la heterosexualidad como base de la economía política sexual capitalista, que necesita de la plusvalía del trabajo doméstico y un sistema de parentesco que garantice el tráfico de mujeres y su encierro a través del matrimonio, sellando con esto los pactos patriarcales. De Adriana Rich, quien definió el concepto y la institución heterosexualidad obligatoria como del dominio masculino que garantiza un modelo de relación social entre los sexos en el cual el cuerpo de las mujeres es siempre accesible para los hombres, sosteniendo que no existe ni opción ni preferencia reales donde una forma de sexualidad es definida y sostenida como obligatoria. Conceptos que fueron enriquecidos por Janice Raymond y Lucia Howland. Para Raymond, la heterorrealidad es la visión del mundo donde la mujer existe siempre en relación con el hombre. Las heterorelaciones expresan la amplia gama de relaciones afectivas, sociales, políticas y económicas establecidas entre hombres y mujeres por los hombres. El modelo dominante de relaciones entre los sexos es el orden patriarcal, está peligrosamente desequilibrado en beneficio de los hombres y especialmente los heterosexuales. Para Sara Lucía Harlan, el heterosexualismo es una relación económica, política y emocional concreta entre hombres y mujeres. Los hombres deben dominar a las mujeres y las mujeres deben subordinarse a los hombres en cualquiera de una serie de formas. Para Monique Wittig, la consecuencia de la tendencia al universalismo es que la mente heterosexual no es capaz de imaginar una cultura, una sociedad en que la heterosexualidad no ordene no solo todas las relaciones humanas, sino también la producción misma de conceptos y todos los procesos que eluden la conciencia. Wittig define la heterosexualidad como un régimen político que crea hombres y mujeres como naturales y complementarios. Más que una práctica sexual, la heterosexualidad es un sistema que promueve la idea de la diferencia entre los sexos y hay que destruirla si queremos acabar con esa lógica de dominación. Las lesbianas, fugitivas de su clase social, las mujeres, y de la dominación heterosexista, rompen el contrato heterosexual. Lesbiana es el único concepto que está más allá de las categorías de sexo, mujer y hombre, pues el sujeto designado, lesbiana, no es una mujer, ni económicamente, ni políticamente, ni ideológicamente.
Lo que constituye a una mujer es la relación social específica con un hombre, una relación llamada servidumbre. Una relación que implica obligaciones personales, físicas y también económicas. Una relación de la cual las lesbianas escapan cuando rechazan volverse o seguir siendo heterosexuales. Carol Pateman reafirmó estos conceptos en su libro El contrato sexual, que analiza con precisión la creación de la división público-privada y cómo está directamente relacionada con la consolidación del patriarcado moderno. En la misma línea al fundamentalismo heterosexual, Teresa de Lauretis cuestiona los análisis feministas al sugerir que tiene inversiones fuertes en la heterorrealidad porque la cuestiona, pero no se sale de ella. Maureen Lister también critica el movimiento feminista de los 70 de no dar protagonismo suficiente al deseo erótico lesbiano, que es el que le proporciona el pensamiento de la diferencia sexual su filo auténticamente radical. Para Victoria Sau, la sexualidad como tal no existe en el patriarcado, ya que el modelo de sexualidad existente es el masculino y está basado en un solo órgano, el del varón, y la función reproductora del mismo. En el pensamiento feminista lesbiano, con la influencia de la segunda ola del feminismo a partir de los años 70, las pioneras manifiestan que el primer proceso consistió en dar un sentido a la estructura de identidad colectiva a la que feministas lesbianas del mundo pudieran reconocerse. Esto requirió, a su vez, apoyar la identidad colectiva en una historia, dicho de otra manera, el de nombrar el amor entre mujeres como relación social y política. Para Milagros Rivera, el lesbianismo se trata de una forma de deseo femenino que amenaza seriamente la estabilidad del modelo de sexualidad reproductiva que ordena los sistemas de parentesco. En tal sentido, la posición de las mujeres lesbianas es distinta a la de las heterosexuales, ya que las primeras carecen de modelo simbólico en el sistema de géneros, mientras que las segundas lo hacen propio durante la socialización. Un modelo femenino pensado por hombres y puesto al servicio del orden dominante. El segundo paso fue dar a la identidad recuperada una dimensión política pública, dar una existencia pública al amor entre mujeres, definido ahora como relación social. Charlotte Bunch, una de las pioneras en la etapa del 68, sostuvo que el lesbianismo no es una postura sexual, sino una postura política. Bunch afirma que la mujer que da apoyo y amor a un hombre perpetúa el sistema que la oprime, aceptando su estatuto de segunda clase. El lesbianismo es más que una preferencia sexual. Es una opción política porque las relaciones entre hombres y mujeres implican poder y dominio. Cuando la lesbiana rechaza activamente a los hombres y escoge a las mujeres, desafía el sistema político establecido que obliga a que las relaciones entre hombres y mujeres sean relaciones de dominio, basadas en la división del trabajo en razón de sexo y en la imposición de la sexualidad reproductiva. La consigna "lo personal es político", acuñado por Carol Hanisch en un texto del mismo título, desdibuja los límites entre el análisis político público y privado, defendiendo la necesidad de politizar las relaciones personales. Comprender que el lesbianismo no puede ser considerado simplemente como otra orientación sexual, al igual que la heterosexualidad, implica diferenciarla de la homosexualidad masculina y el discurso liberal de la diversidad sexual, porque la deconstrucción del patriarcado y el sistema heterosexual como sistema de dominación refiere al cuestionamiento de la centralidad de la figura masculina en la estrategia de la alianza entre mujeres y la estrategia de la alianza entre mujeres. La frase "toda mujer es una lesbiana en potencia", en una crítica a las concepciones biologistas de la sexualidad, apuesta
a la estrategia de la potencialidad política del lesbianismo como transformación social. Desde Labia Yala, Lorena Cabnal, del feminismo comunitario, realiza un cuestionamiento epistémico al concepto de complementariedad, base de la cosmovisión indianista, a la que Cabnal denomina esencialismo étnico. Afirma que todas las relaciones de la humanidad están basadas en principios y valores como la complementariedad, la dualidad heterosexual para la armonización de la vida. La más sublime imposición ancestral de la norma heterosexual obligatoria en la vida de mujeres y hombres indígenas, la cual es legitimada a través de prácticas espirituales denominadas como sagrado. La función complementaria de las mujeres a los hombres cuestiona la propia cosmovisión andina del buen vivir o la vida en plenitud, denominada sumaj causai o sumaj jamaña, una construcción cosmogónica masculina. La heteronorma originaria, que defiende una dualidad opresiva, niega y sanciona otras sexualidades no heterosexuales. Así, las mujeres indígenas deben asumir los cuidados de la cultura, la protección, reproducción y guarda ancestral del patriarcado originario, reafirmando en sus cuerpos la heterosexualidad, la maternidad obligatoria y el pacto ancestral masculino. Desde la interseccionalidad del feminismo decolonial de Labia Yala, reinterpreta la historia no solo por su androcentrismo y misoginia, como lo ha hecho la epistemología feminista clásica, sino desde su carácter intrínsecamente racista y eurocéntrico. Desde dicha propuesta, las categorías raza, clase social, género y sexualidad constituyen una matriz de opresión. La concepción de una colonialidad de género invita a descolonizar el feminismo hegemónico por su sexo occidental, blanco, mestizo, burgués y heteronormativo. Interpela las teorías decoloniales desde la teoría feminista y recupera el legado, saberes, reivindicaciones y nociones del buen vivir de mujeres feministas afrodescendientes e indígenas de Labia Yala. Desde esta propuesta se entiende que gran parte de los discursos en Occidente estarían articulados por la colonialidad del género. Así, por ejemplo, la concepción del Estado-nación, el legado más duradero de la dominación colonial, cargaría con la articulación dinámica de estos 4 sistemas de opresión que opera en momentos históricos, sociales y políticos específicos. En la institucionalidad del Estado, no solo se articularía un poder patriarcal, como evidenció el feminismo radical, no solo se observa un poder capitalista, como mostró el feminismo marxista y el feminismo socialista, no hallaríamos solo un poder colonial, como han manifestado los y las teóricas postcoloniales y decoloniales, sino que el Estado, como otras invenciones colonial modernas, articularía una matriz de dominación múltiple que instala lógicas patriarcales, heteronormativas, racistas y clasistas que se intersectan dinámicamente. En la lógica interseccional, el sistema capitalista neoliberal requiere y se alimenta de la matriz de dominación heterosexual que se sustenta del trabajo doméstico gratuito de las mujeres heterosexuales que genera plusvalía para el sistema capitalista. La matriz heterosexual se expande más allá para dictaminar cómo debemos comprender las estructuras económicas, la producción y el mercado capitalista, que es racista y colonial, frente a la reproducción y la sostenibilidad de la vida. El capitalismo es binarista y es heteronormativo. Divide al mundo en 2, negando los espacios intermedios. Esa producción de capital y esa reproducción de la vida se relacionan a través del mecanismo de la heterosexualidad obligatoria. Las mujeres, reducidas al estatuto de sentimiento y corporeidad, vetadas de realizarse individualmente mediante el intelecto,
dedican ese sentimiento y apoyo emocional a los hombres, a un hombre, a quien entregan, además, su fuerza de trabajo por amor. Por amor se lava, se plancha, se cocina, etcétera, gratuitamente. Y trabajo gratuito es esclavismo. La heterosexualidad obligatoria es una institución política en la que el acto del control y dominio de la mujer se erotiza. La institucionalización de los estudios de género. Si bien la institucionalización de los estudios de las mujeres o de género ha sido parte del proceso de democratización de los proyectos modernizadores de los estados latinoamericanos, impulsado desde los intereses de los polos hegemónicos de la geopolítica del poder, su instauración no ha sido fácil debido fundamentalmente a que los espacios universitarios no han dejado de ser bastiones de poder de la intelectualidad masculina, tanto de derecha como de izquierda. El pasaje del concepto de sexo al de género en los estudios de la mujer lleva implícito un ámbito simbólico. El género o la perspectiva de género es una forma de observar la realidad para identificar las asimetrías culturales, sociales, económicas y políticas entre mujeres y hombres. La institucionalización de la perspectiva de género nace en los círculos activistas y teóricas feministas de Europa y Estados Unidos en los años 60 como una técnica para remediar las desventajas de las poblaciones de mujeres en condiciones de desarrollo y bienestar, en los ámbitos económicos, educativos, laborales, de derechos humanos y de salud, entre otros. A través de la igualdad de derechos, contemplaban la integración de las mujeres a los espacios de poder público políticos de hegemonía masculina, como si fueran estos los únicos referentes históricos válidos y la cultura masculina como el único modelo a seguir. Hasta la década de los 70, en el marco de las conferencias mundiales de la mujer organizadas por Naciones Unidas y por los intereses de las agencias internacionales de desarrollo, en que los gobiernos manifiestan interés por insertar a las mujeres en sus proyectos económicos. A partir de que en la primera conferencia mundial sobre la mujer, México 1975, surgió la propuesta de construir mecanismos gubernamentales internos para mejorar la situación de las mujeres, el Consejo de Europa elaboró herramientas teórico-metodológicas para implementar la institucionalización de la perspectiva de género en 1990 y las presentó en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing. A partir de entonces, 181 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas se comprometieron a integrarla en sus leyes, planes y programas y políticas. Tanto los procesos de institucionalización de la perspectiva de género como del movimiento feminista y los movimientos sociales en general coincidieron con el ingreso de la globalización, la mundialización de la economía neoliberal y los ajustes económicos impuestos por agencias como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, organizaciones de Naciones Unidas, etc. Estas políticas se tradujeron en la reducción de la acción del Estado en favor de la empresa privada y la acumulación del capital en pocas manos. Desde su inicio, la concepción de las desigualdades de género estuvo más orientada al desarrollo que a una transformación de las lógicas de relación de un sistema patriarcal de dominación. Por ello, ciertas corrientes feministas apostaron por cambios desde la demanda de derechos a los Estado-nación coloniales. Para algunas académicas, el pasaje a los estudios de género ha sido más tolerado y académicamente más aceptable. Si el concepto de género permitió romper con el cerco del gueto, para algunas tuvo un efecto perverso de tomar a las mujeres invisibles, de tornar a las mujeres invisibles. Así el género se convierte en un concepto eufemístico que oculta al sujeto.
Gargalo apunta 3 pasos que llevaron a las feministas a ser expertas en género. 1, las academias latinoamericanas en los 90 se limitaron al análisis del sistema de género, descalificando la posibilidad de la cultura de las mujeres. 2, se encumbró el estudio de un sistema de género desde la cultura occidental de origen bíblico, evangélico, platónico, con la idea de racionalidad aristotélica y la exclusión de las mujeres. Un sistema de género tan cerrado que descalificó la construcción del pensamiento desde la acción. 3, el análisis de género fincó su práctica en las políticas públicas, las que para tener legitimidad niegan que la igualdad entre mujeres se da solo cuando todas somos igualmente oprimidas por el sistema patriarcal. Los espacios académicos feministas, para quienes la mujer era el sujeto de la opresión patriarcal y de la transformación, entendida como producción teórica y acción transformadora, que iniciaron denominándose centros de estudios de la mujer o centros de estudios feministas, transitaron a la denominación de estudios de género en respuesta a las necesidades institucionales de los Estados-nación en su relación de dependencia a las políticas económicas impuestas por los organismos internacionales y a los debates teóricos de la academia occidental. Para las feministas postmodernas, el feminismo replicó los mismos errores de la ciencia masculina en tanto validaron principios universales y esencialistas que representaban las voces únicamente de las mujeres blancas, occidentales, burguesas, heterosexuales y cristianas. Por ello, abogaron por abandonar la categoría mujer, definida como ficción. Así, los esfuerzos feministas debían estar dirigidos a su deconstrucción. Esto, para otras corrientes, ha planteado el fin mismo del feminismo como epistemología y movimiento político. La negación a la legitimidad de la existencia del sujeto mujer en el feminismo trajo de la mano otros sujetos que tomaron lugar y se posicionaron tanto en los espacios académicos como activistas. Es así que los originales centros de estudios de la mujer o de las mujeres o feministas reubicaron su interés por temas en torno a la transexualidad y a los estudios de la masculinidad o estudios queer, legitimados principalmente por fuentes financieras provenientes de la cooperación internacional, Naciones Unidas y la Fundación Ford, posicionando voces autorizadas y obligatorias que desde Occidente establecían los marcos teóricos. En su crítica a la esencialización de las identidades, lo queer ha reivindicado la no identidad, siendo las identidades genéricas, construcciones culturales desde la masculinidad, imponen jerarquía y relaciones de poder. La política de las identidades y la cristalización de las mismas dan lugar a mayores formas de sofisticación de la discriminación. Fugar de ellas acabaría con la razón de la discriminación. Dejar de ser mujer o lesbiana en sociedades extremadamente misóginas como en el Abya Yala tiene repercusiones políticas y económicas. El aparato conceptual que sostiene la teoría queer, si bien ha sido construido desde los sujetos subalternos de Estados Unidos y Europa, sustraído y banalizado por la academia e importado a su vez por la academia blanca del Abya Yala, ha servido para que fundamentalmente varones blancos se inserten en los espacios académicos feministas y obtengan grandes recursos económicos de la cooperación internacional, posicionando ciertas temáticas, ejes analíticos y aparatos conceptuales. No omitimos mencionar que el activismo de la disidencia sexual latinoamericana prefirió la denominación anglosajona queer porque suena fashion, más elegante que los términos peyorativos, lo que nos lleva a una necesaria reflexión sobre la colonización de las lenguas de la occidentalización forzada que hablamos en América. Curiosamente, las propuestas lésbicas, que hasta antes de la llegada del concepto queer
eran estigmatizadas e invisibilizadas en los espacios académicos. Baste revisar si los planes de estudio de las maestrías y doctorados de género o feministas contienen materias sobre teorías lésbicas. La irrestricta apertura al análisis queer en la academia han permitido pequeñitos espacios de reflexión lésbica, siempre bajo la influencia queer, siendo que el origen de esta teoría es la de la lesbiana Monique Wittig, pero casi nunca desde las producciones locales lésbicas o como eje de interés independiente. Lo lésbico ha sido invisibilizado con el paraguas de la diversidad sexual, con la desontologización queer, y la L ha sido mantenida como adorno en la expresión LGTB, Q y más. De la misma manera que el feminismo sigue anclado en su análisis referencial a lo masculino, el género. Un ejemplo es el título de este seminario. La invisibilidad lésbica en la academia es manifiesta a pesar de que el enunciado del mundo lésbico puede tener efectos profundos, puede, de hecho, cambiar el mundo heterosexual, el mundo no lésbico. Puede tener un efecto profundo en la forma de la realidad. Pero si la palabra lesbiana sigue vetada, si el análisis que las lesbianas hacen del heterosexual no tiene lugar, porque incomoda, digámoslo claro, al poder heterosexual académico de hombres y mujeres, entonces la academia no está cumpliendo su papel de apoyar las transformaciones sociales y recoger la experiencia situada de sectores subalternos, y seguirá teniendo una visión parcial e interesada de la realidad. En ese contexto, la dictadura heterosexual, en ese contexto de dictadura heterosexual, será difícil que las lesbianas denuncien cualquier tipo de violencia lesbofóbica o generen producción lésbica necesaria. La hay, pero es no la suficiente. Porque como en toda dictadura, él o la disidente será callado. Gracias, aquí quedamos. Bueno, muchas gracias, doctora Mogrovejo, por este gran panorama que nos ha hecho llegar, porque la verdad es que sí es importante siempre esta cuestión teórica o de comprender exactamente cómo han pasado los pasos, diría teórica y práctica, ¿no? Porque siempre están esos ajustes o desajustes entre la teoría y la práctica que hacen que de alguna manera avancemos o no. Por lo menos desde esa perspectiva lo podemos ver. Hay algunas preguntas que nos han hecho llegar, la verdad, muchas. Entonces, queríamos solamente tomar algunas que nos parecieron más interesantes o que realmente tenían más premura. Y aquí, por ejemplo, podríamos comenzar con, dice en la primera, ¿qué texto sugiere convenientes para introducirnos en la temática, en esta temática, ¿no? ¿Cuáles textos piensa que son como los básicos o los que podrían comenzar para poder reflexionar sobre este tema? Esa sería la primera pregunta. Pues bueno, yo hice mención a varias autoras, ¿no? Yo sugeriría empezar con Adrienne Rich, con su texto Heterosexualidad Obligatoria, ¿no? Y el continuum lesbiano. Me parece que es un texto bastante accesible y fácil de encontrar en la red y que nos introduce, ¿no? a analizar cómo es que la heterosexualidad se hace obligatoria y no es una opción sexual, ¿no? Sino que es parte de una institución política, ¿no? De un régimen político donde las mujeres son parte, digamos, del acceso a los hombres, ¿no? Otro texto que me parece
interesante, también fácil, sería el de Victoria Sau, ¿no? Que también lo menciono, pues sobre el patriarcado. Y bueno, yo recomiendo mi libro, Un amor que se atrevió a decir su nombre, la lucha de las lesbianas y su relación con los movimientos feminista y homosexual, pues que es una introducción a la comprensión del movimiento lésbico en América Latina, desde un análisis de la práctica misma de los grupos lésbicos en 7 países de América Latina. Perfecto, muchas gracias. Solo bueno, para comenzar el debate, porque realmente siempre este seminario tuvo esa idea, ¿no? Más que nada de estar debatiendo estos conceptos y estar recibiendo ciertas perspectivas u opiniones. Entonces, le dejo la próxima pregunta. ¿Qué le parece la noción de mujer sáfica como término paraguas para hablar de mujeres cis, trans, lesbianas, bisexuales y pansexuales? ¿Me la repites, por favor? Sí, claro. ¿Qué le parece la noción de mujer sáfica como término paraguas para hablar de mujeres cis, trans, lesbianas, bisexuales y pansexuales? ¿No? Que aquí justamente sí estaríamos con el término de lo sáfico, englobando quizás muchas identidades en una sola. Creo que por ahí viene la pregunta. Si es posible, ¿no? Este término paraguas ante tanta diversidad identitaria. Bueno, relacionada a la anterior pregunta, yo quisiera compartirles, tengo un blog. Si ustedes buscan Norma Mogrovejo en Blogspot, encontrarán muchos artículos y ahí también bibliografías que complementarán las que ya he comentado, ¿no? Bueno, sobre esta moda conceptual de un concepto que implica muchos otros conceptos, ¿no? Pues que, bueno, viene justamente desde estas perspectivas queer, diversidad sexual, ¿no? LGTB, en fin. Como lo he expresado en la ponencia, han invisibilizado a las lesbianas, ¿no? Y pues, no es un tema menor, porque implica también el lenguaje, ¿no? Hace sentido de la realidad. Y lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, cuando se pretende ubicar a las lesbianas, la experiencia lésbica y el análisis lésbico en un paraguas, ¿no? que recoge, digamos, en términos generales, a una diversidad, ¿no? Se pierde esta especificidad porque tiene una forma de análisis muy particular respecto a lo que significa el mandato masculino, el sistema patriarcal, ¿no? En este sentido, pues las modas respecto, por ejemplo, a los conceptos cis, ¿no? Trans, han vuelto a invisibilizar no solamente a las lesbianas, sino también a las mujeres, ¿no? Porque, pues, bajo este concepto de cis se incluye a lo que normalmente llamábamos mujeres, ¿no? Y ahora, pues la denominación es cis y mujeres ha pasado a ser parte de la denominación trans, ¿no? Entonces ahí ha habido un entronque en este ámbito de las denominaciones y que también son simbólicas, ¿no? La tradición política lésbica, ¿no? Dentro del movimiento feminista, ha rescatado el concepto de lesbiana, ¿no? Como un concepto político.
Y esto pues ha sido una lucha dentro del propio movimiento feminista porque originalmente se nos denominaba homosexuales femeninas, ¿no? Entonces siempre la ubicación ha estado en relación a otros sujetos, a otras construcciones y no en términos específicos, ¿no? En este sentido, pues yo abogaría por hacer la referencia específica a esta denominación que implica una construcción epistémica, ¿no? Pues que borrando la categoría se borra toda esta contribución de conocimiento que se ha hecho. Otra pregunta que creo que de alguna manera se relaciona con la anterior es si se promueve la garantía de derechos de la población LGTBIQ+, cuando se visibilizan temas en torno a esto en el contexto académico. ¿De qué manera se promueven estas garantías, ¿no? En este contexto académico que está en torno al tema de la comunidad? ¿Es sobre la garantía de los derechos como derechos? Perdón, lo que quiere decir es que cuando si la visibilización va de la mano de las garantías, de los derechos de las garantías, si las dos cuestiones van igual, ¿no? Si que visibilicemos significa también que está la cuestión legal o los derechos en el contexto académico. Bueno, yo creo que el contexto académico pues tiene como necesidad analizar y estudiar todas las diversidades que existen, ¿no? Y esto también implica cuestionar lo que ha implicado la lucha por los derechos, ¿no? La lucha por los derechos está muy ligada a, pues como lo he planteado, a esta institucionalización del concepto género en las necesidades de las políticas internacionales ligadas al desarrollo y a la economía geopolítica, ¿no? Y en ese sentido, pues la lucha por los derechos como solicitud de existencia a un Estado-nación colonial no nos hace justicia, porque lo que refuerza es la existencia de ese Estado-nación colonial como la institución tutelar de los diversos sujetos. Y yo creo que lo que tendríamos que cuestionar es esa institución colonial que en realidad ha disciplinado a los diversos sujetos a través del otorgamiento de derechos, ¿no? Y el otorgamiento de derechos que se ha convertido en la agenda del movimiento de la disidencia sexual, pues ha sido fagocitada por ese Estado-nación colonial, ¿no? Ha sido absolutamente disciplinada justamente con esta solicitud de derechos, ¿no? El tema del matrimonio, el tema de la adopción o el tema de la subrogación de vientres, ¿no? Lo que han hecho es reafirmar estas instituciones que son de opresión patriarcal, como es el matrimonio, la familia, la herencia, en fin. Y lo que hay que plantear es otro mundo posible, ¿no? Donde pues ese Estado colonial está en cuestión. Y aquí también desde la cosmovisión andina, porque bueno, nos están siguiendo personas desde la región andina de Latinoamérica, dice, reposa sobre la idea de dualidad de la mujer en tanto figura protectora y fuente de vida, pero también como signo de maldad o desgracia. ¿Considera que esto repercute aún en día en la mirada actual? Tener esta dualidad, ¿no? Entre la madre y la mujer maldita. Sí, yo creo que Lorena Cabnal hace referencia a esto que la compañera está mencionando, justamente porque este concepto de dualidad andina está ligada al concepto de complementariedad, donde la mujer complementa al hombre, no es un sujeto autónomo, ¿no? Y bueno, pues en esta lógica
de sujeto no autónomo, ¿no? Pues también está ligada a estos conceptos de la maldad, ¿no? O es la mujer buena o es la mujer mala, ¿no? Y bueno, pues aquí Lorena Cabnal hace un cuestionamiento a ese análisis indianista que refuerza justamente el binario heterosexual y que no está fuera de estas lógicas heterosexuales también del mundo occidental. Perfecto. Sigo con otra pregunta que es más bien teórica respecto que la hicieron prácticamente cuando empezó su ponencia, que dice, ¿cómo podría aquí entrar la perspectiva de biopolítica y biopoder desde Michel Foucault? Bueno, es muy interesante la pregunta porque esta está muy ligada a las interpretaciones decoloniales, por ejemplo, ¿no? Porque hay cuerpos que importan, cuerpos que son más válidos y cuerpos que no lo son. Y en realidades coloniales como los que vivimos, pues la racialización pone en un sistema jerárquico a personas no blancas, ¿no? Pues y también personas que no son valorizadas en los términos de la heterosexualidad obligatoria, y en este caso las lesbianas. Pues aquí yo recomiendo un texto muy interesante mío, no lo tengo a la mano, que lo van a encontrar en mi blog, que es justamente sobre el tema de la maternidad lésbica y cómo la maternidad lésbica en estos contextos pues coloniales lo que está haciendo es reforzar a un estado colonial blanquizante, porque las lesbianas, pues con todos los sistemas de reproducción asistida, pueden elegir el fenotipo que desean para sus hijos. Y este fenotipo, pues son hijos blancos, de ojos azules, pelo rubio, altos, etcétera, ¿no? Y entonces, pues lo que están haciendo el trabajo del Estado-Nación blanquizante, ¿no? Que viene desde la colonia, es justamente reforzar estas lógicas biopolíticas, porque pues son cuerpos, ¿no? Que estarían en esta lógica de la razón colonial, más valorizados y más ligados también a un ámbito de clase, porque tendrían posibilidades de acceder pues al ámbito de la división del trabajo, ¿no? Pues esto, ahí en el blog lo van a encontrar. Perfecto. Aquí creo que esta pregunta también tiene que ver con toda esta situación colonial que está mencionando constantemente, ¿no? Que qué pasa con estos conceptos que están más bien desde un estamento que a veces tiene y no tiene que ver con América Latina y el Caribe. Aquí ponen desde Colombia, quisiera saber qué opinión tiene la doctora sobre la nominación blanqueada, eurocentrada y occidental de lo lésbico. ¿Y por qué no mirar el lugar de lo disidente desde nuestros propios lugares? Es decir, desde las identidades, sexualidades areperas, machorras, entre otras existentes en este lado del globo, ¿no? Como de qué manera podríamos reformular o revitalizar o visibilizar, mejor dicho, todas estas variantes de este concepto de lo lésbico que a veces es exportado, ¿no? Bueno, casi siempre. ¿Cómo se llama la compañera que hizo la pregunta? No, dice aquí su nombre. Pues compañera, totalmente de acuerdo contigo. Hablamos la lengua del colonizador, ¿no? No es nuestra lengua originaria, pues seguimos colonizadas con el castellano y pues esa es la lógica del entendimiento que tenemos. Y también machorra pues viene también del castellano y pues sí tendríamos que rescatar
todos estos conceptos en nuestras lenguas originarias y resignificarlas en nuestro diálogo permanente. Totalmente de acuerdo. Sí, creo que precisamente las cuestiones coloniales o postcoloniales o acoloniales son las que quizás también deberíamos revisar todo el tiempo por estas cuestiones teóricas que menciona, que finalmente sí es necesario no solo revisar estas teóricas como Monique Wittig o Adrienne Rich, bueno, todas las que menciona, sino también qué pasa de este lado justamente de América Latina y el Caribe, ¿no? De otras teóricas o teóricos que están pensando desde otro lado, como bien dice aquí esta persona que preguntó. Luego aquí una pregunta que es más bien desde la parte teórica, pero también desde lo práctico. Dice, ¿cómo puedo, siendo una mujer heterosexual, apoyar al feminismo lésbico sin ofender, causar faltas de respeto o hacer sentir incómodas a mis hermanas lesbianas? Asumiéndote como lesbiana política, ¿no? El lesbianismo, pues como lo plantean diversas teóricas, no es una práctica sexual, o sea, no necesitas acostarte con una mujer para reivindicarte lesbiana. Si lo haces, maravilloso, habrás logrado romper también un cerco que impone el ámbito de la sexualidad, pero, por ejemplo, en las discusiones del movimiento feminista siempre hacíamos referencia a esa separación que hacían nuestras hermanas feministas, es decir, no soy heterosexual, pero, ¿no? Y esta diferencia, pues, marca justamente, pues, esta separación, ¿no? Entonces, pues, asumirte como lesbiana política, ¿no? Yo creo que refuerza esta posibilidad de hacer una transformación, pues, epistémica, ¿no? De asumirte como lesbiana política. Sí, muchas gracias. Bueno, como sabemos, y lo repito otra vez por las dudas, por todos los comentarios que ha habido, que este seminario tiene que ver con la población trans y la diversidad sexual. Bajo ese punto ha sido previsto. Y, por supuesto, ha habido algunas preguntas de debate que consideramos perfectas, porque justamente esa es la idea de este seminario, crear debate y pensamiento y reflexión y también poder de alguna manera ponernos de acuerdo o no, pero sí construir un pensamiento, ¿no? Entonces sí me gustaría dejarle esta pregunta que me parece casi como que engloba el resto, solamente insisto para crear el debate productivo y no el conflicto. Dice, ¿usted cree que para visibilizar el lesbianismo es necesario invisibilizar a la comunidad trans y volver a términos binarios? ¿No cree que eso sería seguir parte de los modelos heteropatriarcales? Que también sería una de las cuestiones, ¿no? ¿Hasta dónde hacemos estas divisiones o pensaría, ¿para qué, no? ¿Para qué estas clasificaciones que claramente usted dijo al comienzo que empezamos siempre con esta invisibilidad de lo lésbico? Entonces, ¿hasta dónde hubo que hacer o hay que hacer estas clasificaciones? Pero en realidad, a mí la pregunta me parece muy interesante y justamente también retoma todos los comentarios que ha habido anteriores. ¿Para qué las clasificaciones? Bueno, pues cuando se plantea este análisis de lo queer, por ejemplo, ¿no? Lo queer plantea la desontologización, el dejar de ser, ¿no? Dejar de ser lesbiana, heterosexual, homosexual, bisexual, en fin, y asumirte pues como ser, sencillamente, ¿no? Una forma de desmontar los ámbitos de la discriminación. Pues el dejar de ser así nominalmente
no resuelve en la práctica, en una sociedad como en la que vivimos, en América Latina, la Via Yala, pues los ámbitos de la discriminación extrema, ¿no? O sea, decimos, por ejemplo, el que yo decida o exprese, no soy más mujer, ¿no? Esto no evita el feminicidio, ¿no? Y en este sentido, pues implica que replantearnos cuál es el significado del ser mujer en este momento histórico, en este tiempo, ¿no? Con la existencia de los feminicidios, de los lesbicidios, de los crímenes de odio y toda esta carga fóbica, ¿no? Transfóbica fóbica a lo sexual también, ¿no? Sexófoba, en fin. Si el borrar la identidad, ¿no? Resuelve el problema, pues a lo mejor la realidad europea es diferente y ha logrado ciertos avances en este asunto, en este tema, pero me parece que en América Latina el tema es muy complejo, ¿no? Con los niveles de odio que existen, ¿no? Y esto implica justamente pues, la referencia a identidades existentes, ¿no? Entonces, yo no voy a renunciar a mi identidad de lesbiana pretendiendo que esto va a acabar con la discriminación, ¿no? Para mí, asumirme como lesbiana tiene una carga política sumamente fuerte porque implica hacer visible una genealogía, una historia, una existencia, ¿no? De mis abuelas lesbianas, de mis bisabuelas lesbianas, que han tenido lugar en esta sociedad, en este continente, con las denominaciones originarias que hayan tenido en cada uno de estos lugares, ¿no? Borrarme a partir de una u otra denominación que en el lenguaje universal termina siendo en una lógica masculina, ¿no? No me resuelve esta necesidad de evidenciar esta presencia histórica, ¿no? Y también esta producción epistemológica que tenemos las lesbianas, ¿no? En este sentido, el borramiento es sumamente peligroso desde mi punto de vista, porque implica, pues justamente, la muerte, ¿no? La muerte histórica pues, de mi grupo cultural. Aquí Héctor Cepeda de Honduras dice, aclaro, soy una persona tolerante y creo que cada persona es libre de su preferencia sexual y que tiene derechos. He tenido la percepción que a veces las personas con otras preferencias distintas a lo heterosexual están en desventajas sociales en cuanto a leyes de algunos países. ¿Qué estrategia propone usted para cambiar la visión política de los poderes legislativos de Latinoamérica? Que es como una grandísima pregunta, ¿no? Pero creo que sí podría ser una estratégica a nivel desde la perspectiva, desde sus estudios. Bueno, pues lo que Martín plantea es una perspectiva pues legalista, ¿no? De la defensa de los derechos. Pues la garantía que a mí se me ocurre para esta pregunta que tú haces, la verdad no sé si incluso sería una garantía que en este lugar de los legisladores estuvieran pues los sectores más discriminados. Yo no estoy segura que el ámbito de ese ejercicio del poder, más bien no creo en esas instituciones del poder, porque justamente son instituciones heredadas de la colonia para imponer pues ámbitos de dominación económica, política, epistemológica,
Y yo creo que lo que nos garantizaría sería más bien construir un otro mundo posible, ir construyendo desde nuestras propias grupos, comunidades, pues lógicas más autogestivas y comunales. Aquí también acaban de mencionar, creo, una de las palabras, otras de las palabras, hablando de esta cuestión de los términos, que aquí Ana Betty Torres dice tolerancia o respeto. Considero que es importante empezar también justamente desde ahí la construcción de ese otro mundo, y de acuerdo con la doctora y con la UAM misma, ¿no? Pero quería esas dos palabras sobre tolerancia o respeto, ¿qué diferencias ve usted también? Que me sumo a la pregunta, porque también están todos estos términos que a veces son utilizados de manera indiferente y no son indiferentes, ¿no? De qué significa la tolerancia y el respeto, o cuál sería esa diferencia. Bueno, primero, no me hablen de usted, porque eso marca una jerarquía de la que justamente estoy cuestionando y criticando en los ámbitos académicos y fuera de los ámbitos académicos. Soy una colega, una compañera, una compita. Bueno, pues la palabra tolerancia refiere a la aceptación condicionada, ¿no? Que te acepto a pesar de todas estas diferencias que existen, porque no tengo otra, porque me obliga la ley, porque me obliga la cordura, porque me obliga la institución, y en este sentido, pues, no soy empática, pero no, no tengo de otra, porque no te puedo asesinar, porque no te puedo desaparecer, ¿no? Y ahí te acepto. Y el respeto, pues, implicaría pues la consideración igualitaria de tu diferencia a la mía, ¿no? Digamos, la aceptación sin distinción de tu diferencia en relación a mi diferencia, ¿no? Es decir, una consideración equivalente y que no marca una diferencia. Sin embargo, les quiero comentar que esta autora, de la que yo hago referencia al principio del texto, Susan Hawthorne, ella pues discute ambos conceptos y plantea que para ella, ¿no?, el respeto implica como una suerte de integración de la lesbiana en el mundo hegemónico heterosexual, y esto para ella significa la desaparición, la muerte, ¿no? No digo que sea mi concepto, pero es un concepto que, bueno, me hace también reflexionar en ciertos sentidos. Aquí hay una pregunta, porque, bueno, justamente como el tema principal también es el espacio universitario, entonces aquí una persona dice que le dijo a sus estudiantes precisamente que de su orientación sexual, que era lesbiana, y que eso provocó que exactamente pudieran abrir el tema en la clase, ¿no? Que creo que ese es otro de los parámetros muy importantes, ¿no? Cómo es la presencia no solo del estudiantado lésbico, sino también de la docencia, ¿no? Desde qué punto de vista está puesto esto, o cuáles son, bueno, los obstáculos son más que evidentes, pero quiero decir que cuáles serían quizás la parte beneficiosa o productiva de todo esto. Pues agradezco mucho que nos comparte esta experiencia, porque es sumamente necesaria, indispensable. Cuando yo inicio el semestre,
Me presento con mis compañeros y compañeras estudiantes, ¿no? De esta manera, y les digo, pues, soy fulana de tal, lesbiana feminista, exiliada, tal y tal y tal, aunque a lo mejor la materia, el curso no tiene necesariamente que ver con estos temas, ¿no? Pero algo tiene que ver, ¿no? Porque entonces es importante el referente, ¿no? Esto que decía en la ponencia, si la academia no acepta, ¿no?, estos referentes, estas referencias, ya sean epistemológicas, activistas o de presencia, ¿no?, es muy difícil que las y los estudiantes puedan anclar una empatía con el tema, una referencia. Esto de presentarte como lesbiana para mí ha sido fundamental, porque esto me ha posibilitado que muchos estudiantes se acerquen desde ese lugar y me digan, profesora, yo también, o Norma, yo también soy lesbiana, o yo tengo dudas, o yo quisiera saber, o tengo tal cuestionamiento, ¿no? Y esto permite un diálogo de ideas, y esta es la universidad, el diálogo, la posibilidad de generación de discursos, de conocimientos diferentes, situados. Y desde ahí podemos hacer epistemología justamente, desde esos diálogos. Exactamente. Aquí hay una pregunta que están repitiendo y que creo que, bueno, que sería bueno para cerrar un poco esta primera ponencia y pasarle la palabra a Socorro Damián, que seguro quiere hacer algún comentario. Aquí dicen si de qué manera o de qué forma las feministas trans estarían dentro del feminismo. ¿Dentro del feminismo? ¿Las mujeres trans lésbicas son parte del feminismo lésbico? ¿Desde qué punto de vista? Bueno, pues las feministas trans lésbicas son feministas y son parte del grupo de trans lésbicas feministas. Entonces, bueno, aquí vamos a dar por terminado el ciclo de preguntas porque la verdad han sido muchísimas y realmente en todo caso nos comprometemos para pasártelas luego en privado, y le paso la palabra a Socorro Damián, que es... Sí. Quienes quisieran igual continuar el diálogo, mi correo electrónico normamougrovejo@gmail.com o en el Face Norma Mougrovejo, y podemos seguir este diálogo con mucho gusto. Muchas gracias a las organizadoras, muchas gracias a Socorro, muchas gracias a la UAM Iztapalapa. Felicitaciones por abrir el espacio. Muchas gracias. Gracias, Norma. Pues bueno, gracias a todas y a todos quienes se unieron, y justo hoy estas reflexiones que nos dejas son importantes, Norma, en cuanto que, bueno, ya hiciste incluso una crítica del título al seminario, ¿no? Hablamos de diversidad sexual, quizá este término que tiene sus críticas, ¿no? Pero lo abrimos como una especie de, sí, como querer incluir o tener una visión incluyente, porque, bueno, y voy a hablar a título personal, ¿no? No estoy rescatando ninguna teoría académica ni nada. O sea, voy a hablar a título personal. Lo creímos necesario tener este espacio de reflexión justo por esta problemática, este discurso, o como se llame, de odio, ¿no? O cuando se habla del borrado de las mujeres, que también ya hoy lo pusiste sobre la mesa. Yo también soy feminista, soy abogada feminista, y bueno, tengo cierta creencia incluso a lo mejor en las leyes del Estado, porque como mecanismo lo he utilizado para la defensa, ¿no? de mujeres y de personas en situación de vulnerabilidad, de niños, niñas, de personas de la tercera edad. Y me parece que estamos situados y situadas justo en un momento histórico para el país y para el mundo entero, de reconocernos todas, todes en distintos espacios, y uno de estos espacios en donde hemos visto la discriminación
no solo contra mujeres, podemos decir biológicas, pero se supone que esa ya lo superamos, ¿no? La dicotomía, lo biologicista ya había estado superado, yo así lo entiendo, y por eso es que abrimos este espacio para visibilizar y hablamos de poblaciones trans, porque justo lo que he visto desde mi experiencia en la universidad como coordinadora de un área de atención a las violencias, pues vemos que hay protocolos en las universidades que hablan de violencia contra las mujeres, pero pues se invisibiliza o se deja de lado, ¿no?, a las poblaciones trans, de manera que podemos estar como en el debate, ¿no? O sea, de lo que creo yo no creo, por decirlo así, que el hecho de que se nombre a las mujeres trans o que se reconozca a las mujeres trans y a toda la diversidad que implica la diversidad sexual, se excluya a nadie, ¿no? O sea, más bien pienso que habrá que repensar incluso otras formas, como tú lo has planteado hoy sobre la mesa, otras formas de convivencia, otros mundos posibles sin que se excluya a ninguna persona, ¿no? Esa es mi visión, pues, esto, y sobre todo este seminario va enfocado justo a que podamos articular desde las universidades, articular la lucha, articular lo que está pasando con los feminicidios, los transfeminicidios, las desapariciones de mujeres todas, ¿no? Y creo que es importante verlo así, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho porque creo que tus reflexiones, pues, son importantes y como importante es este espacio para las universidades y en especial desde UAM Iztapalapa, pues por ahí también tendremos una participación en este seminario desde lo legal, ¿no? Desde cuáles son los vacíos que hay en la norma y que tiene que ver con lo cultural, ¿no? O sea, que tiene que ver también, va ligado a lo cultural y que esos vacíos como de cierta manera sí vulneran, sí trastocan la vida de las personas trans y de las demás integrantes de la comunidad de la diversidad sexual. Muchísimas gracias, Norma, y gracias a todas y a todos que se unieron, y bueno, los esperamos mañana, y muchísimas gracias a Analí y a todas, Yelitza, Ceci, y bueno, Alejandro también, y todos quienes nos acompañaron. Buena tarde.